Bien. Chicos, eso en confianza con alguien, ¿no? Porque con autoridad muy sutilmente dices, pero ¿cómo? Si gracias a trastornos hemodinámicos, no sin antes recordarles que tienen que ser, ¿no?, dinámicos en el sentido de enlazar la información, sigan jalando, ¿no? Acabamos tal cosa y empezamos algo nuevo, no, es algo que viene con los demás, que nos va a hacer aclarar muchos aspectos. Por ejemplo, en inflamación hemos visto. ¿Quién me dice los signos cardinales de la inflamación? Fuerte. El rubor, lo que vendría a ser el dolor, putrefacción, pérdida de función y calor. Ya. Ahora, ¿cómo es que se produjo eso? Les he dicho fisiología pura, ¿no es cierto? Pero ¿qué se les dijo? Por ejemplo, se les dice que la congestión vascular es cuando los hematíes están dentro del vaso. Por mucho que haya más, dilate el vaso, pero sigue dentro del vaso, eso que quede claro. Y cuando el hematíe trasvasa a través de los poros y sale afuera del tejido, se llama sangrado o hemorragia, o las 1000 palabras que ya debes de saber, ir aprendiendo, porque en eso caen en los exámenes. Se les pone una sinonimia simple. Y dicen, ¿y esto cómo fue? ¿De dónde nació? ¿De dónde viene? Y solo es sinonimia de algo. Ahí es donde mueren. Es lo primero que se da en cambios de una inflamación. ¿Te das cuenta? Esto ya es un trastorno, ¿no es cierto? ¿No? Acá viene como está acá. Entonces, fíjense, todo lo que vamos a ver ahorita sigue relacionado y cómo está acá. Entonces, ¿qué son los trastornos hemodinámicos? Son alteraciones. Estos trastornos hemodinámicos son alteraciones. ¿Qué se altera? La circulación sanguínea. ¿Qué más se altera? El equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio. El equilibrio, en este caso podría ser ácido hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque si se altera esto, nos va a dar ¿qué cosa? El edema. Y todo esto que nos va a dar, todo esto en conjunto, ¿a qué nos va a llevar? A una hipoperfusión. Y esta hipoperfusión, ¿qué me va a llevar? ¿Quién me dice? Si es hipoperfusión, hipoxia, isquemia. Y todo eso me va a llevar finalmente ¿a qué? Al daño cerebral. ¿Listo? Eso en general son los trastornos hemodinámicos. Así, es un concepto, me imagino que estarán haciendo sus resúmenes, ¿no es cierto? Ahí, muy bien. Bien, entonces, ¿qué trastornos hemodinámicos han revisado? ¿Qué han visto? ¿Quién me dice? Uno. Bueno, trombosis, ¿qué más? Embolia, va de la mano con una trombosis. ¿Qué más? Infarto, ¿qué más? Shock, ¿qué más? ¿Algo más han visto? Trombosis, embolia, infarto, shock. Edema, ¿no? Es el cambio importante, tipos de edema. Bien, chicos, acá por ejemplo al hablar de trombosis y embolia está totalmente asociado. Vamos a poner un ejemplo acá, un vasito, siempre parto de un vasito, ¿no? Y este es, la vez pasada lo puse con la mano, ahí lo dibujé y después me dio remordimiento, de verdad, eso lo respeto, porque cogí la pierna de la virgencita y de verdad después me arrepentí, ¿no? Bien, miren acá, este es un vaso de miembro inferior de una mujer, una dama de 68 años. ¿Listo? Lo característico de esta es, ¿qué patología es? ¿Quién me dice? Varices de miembros inferiores. Listo, muy bien, chicos. Esta paciente agarra y empieza a tener un dolor, primero en el pecho, en el cuerpo, y empieza a tener dificultad respiratoria, porque es una persona que estaba un poco pasiva en casa por la edad, ya jubilada, haciendo otras cosas que no le producen mucho movimiento, pero por eso la llevan a emergencia, ¿no? Entonces, pero ya la paciente ya con una dificultad respiratoria tan severa que entra trauma-shock, ¿no? Y fallece en este momento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué encontramos en la necrosis en la paciente? Lo primero que revisamos fue sus pulmones. Sus pulmones. Esta tiene 3 listas solteros.
pulmones no encontramos así macroscópicamente algo, pero sí en la microscopía encontramos que los vasos respiratorios estaban taponados. Diagnóstico: tromboembolia pulmonar. ¿Cómo se originó? Hemos empezado por el fin. Vamos, ¿cómo se originó? Existe este tipo de alteraciones en la circulación sanguínea. Primero, la sangre se puede alterar y puede ser como una especie de torbellino, ¿no?, que va chocando la pared en este sentido, o se torna más densa. Y es una alteración, ¿no? Pero acá, el flujo sanguíneo de la sangre, como lo ves en el sentido, ¿no? Es así. Pero sí se, muy bien, laminar. Pero si hace esto, tiene otro nombre, ¿qué me dice? Turbulento. ¿Listo? ¿Qué pasa con la sangre? Primero acá la sangre, la velocidad de la sangre se va a alterar o no, sí, porque si tú tienes una velocidad, pero el objetivo que es allá, tú vas allá, pero con esa velocidad y todo eso tienes desviaciones, ¿cómo va a estar la velocidad? Va a enlentecer, y por lo tanto al enlentecer va a encharcarse en estas dilataciones. Estando eso como en primer lugar, y en el segundo, la turbulencia, ¿qué va a hacer? Que choque las paredes. Y ese choque acá, ¿no?, va a hacer que se lesione. ¿Quién es la reina de mambo? La célula endotelio. Se lesiona, se altera la matriz extracelular, expone y estimula, ¿qué cosa? La agregación plaquetaria. Entonces, si recordamos, o vamos a ver, las funciones de las células endoteliales son protrombóticas y antitrombóticas. En este caso, cuando ya está lesañado, ¿no?, protrombóticas, y normalmente antitrombóticas. Ahí está el cambio. Y empieza pues esto, ¿no? Agregan las plaquetas, llegan acá y se empieza a formar algo muy importante. Un coágulo, un trombo, ¿no es cierto? Acá, con la agregación plaquetaria. Muchas veces, y los que ya han hecho prácticas, no hemos visto una arteria con un trombo que lo ha obstruido por completo. Y bien, esto tiene dos vías muy importantes. O es pequeñito, hay la fibrinolisis y todo eso y se resuelve y no pasó nada. Pero cuando no, sigue la turbulencia y todo esto se puede desprender, se desprende y sigue el circuito. ¿Qué pasa con eso que se desprende? Con toda esa alteración del flujo y todo eso, son dos cosas que pueden suceder. Lo primero que va a suceder con esto es que se va a fragmentar. Y estos fragmentos se denominan, ¿qué cosa? Émbolos. En este caso, émbolos de coágulo, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, los daños, porque esa es la evolución, los daños que se va a producir o va a producir estos émbolos, ¿de qué dependerá? ¿Qué han leído? ¿De qué va a depender? De que ese émbolo produzca un daño o no. ¿Quién me dice? ¿Del tamaño? Del tamaño. ¿Y por qué? Porque tiene un diámetro cada arteria. Ya, y sigue, estás con información y completa. Si podría obstruir completamente, podría bloquearse. Lo bloquea, sí. Entonces, vamos a un ejemplo. Mira, vamos a sacar el corazón. Siempre voy al corazón porque es lo más agresivo que puede haber. Y por ejemplo, este émbolo llega pues acá, entra por acá, y una ramita de la coronaria, que es la que irriga el ápice, lo tapona acá y me va a dar, ¿qué cosa? Un microinfarto. Está en piña el paciente. Que ese émbolo es tan grande que llega acá y me tapona, ¿qué cosa? El tronco de la coronaria. Infarto masivo y no vive para contar. ¿Sí o no? Entonces, ya saben de qué dependerá la lesión o el daño que va a producir, del tamaño del émbolo y del calibre del vaso, que le va hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto? Ya tienen los ejemplos ahí. Entonces, fíjate que esto de acá es una tromboembolia pulmonar y es una tromboembolia sistémica. El daño muchas veces es fatal. Dice, está haciendo un infarto, ¿no? Muchos llegan y lo llaman al cardiólogo. Sí, hay que tromboembolizarlo, tiene un nombre, tromboembolisis, algo así, y lo llevan y lo meten para diluirlo y sacarlo, ¿no? A ver si lo pueden sacar. Dentro de la medida, dentro del tiempo que puedan acudir.
¿ok? Y muchas veces lo salvan al paciente, dependiendo ¿qué? De compromiso, recuerda. Y esta paciente se murió. Pero Dios sí, nos la llevaron y todo, a lo mejor no acudió. Igual que sucedió con una mujer gestante, primípara, porque ya dio a luz, ¿no? Un parto eutóxico. La dejo en la mañana, cuando está haciendo el internado, muy bien, en la tarde, antes de irme a descansar a casa, al día que regreso, me dicen, ¿sabes qué? Hay que llevar los papeles porque los de anatomía patológica van a hacer la necropsia de la paciente. Y yo dije, ¿qué? ¿Y cómo pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me puede contar? Un parto eutóxico. ¿Qué puede haber pasado ahí? Un parto normal. ¿Qué pasa en un parto normal? Y más si es primerices, es el primer dato que les he dado. Cuando ya es multigesta, uy, los bebés salen, pero están caminando y se están saliendo. Pero en la primeriza siempre le damos un corte que se llama episiotomía. Y en el momento de dar el corte, cuando empujan y sale el bebé, sale qué cosa, líquidos, membranas y todo. Y eso, a través de esos vasos que estaban expuestos, ¿qué pasa? Viajaron, embolizaron y la paciente murió con una tromboembolia pulmonar por líquido amniótico y membranas. Eso es lo que encontramos en la necropsia. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Es increíble o no? Hoy están hablando conmigo y mañana juntando las monedas para llevar unas flores a mi velorio. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada. ¿Sabes lo que va a pasar ahorita después? Nadie tiene la vida comprada. Y de la noche a la mañana estamos discutiendo con los colegas, hay una noticia, escuchamos porque me fui al cuerpo médico a tomar un café, siempre me tomo un café de esos cargados porque si no, no llego a sobrevivir todo el día. Y había la noticia, ¿no? Un poco de pata creo que ha sido, de una señora que al despertar ha visto a su bebita de 2 meses, creo, muerta, me han encontrado muerta. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Qué me dice? Primero hay un síndrome bien conocido, ¿no? La muerte súbita de recién nacido. Pero habría que averiguar, porque ella dice, y bueno, lo refieren los colegas que están, ¿no? Al lado de ella y toda ahí, entonces son varias cosas que suceden. Las madres primerizas, primero el bebé no debe dormir con la mamá, no debe. Ella puede asegurar que en un momento dado el bebé no era el bebé sino la almohada y se echó un buen rato ahí y luego volvió a caído, nadie lo sabe. Pero sí también hay muerte súbita de la, hay muchas causas, ¿no? A veces la ignorancia se cree que caliente el bebé y tira para arriba. Otra vez, qué hermoso, tira para arriba, ¿no? Y lo que están haciendo, entonces, chicos, todas maneras tienen que hacerle la necropsia, ¿no? Y digo, no, tienes que hacerle la necropsia ahí, que no sabes qué puede haber pasado. Te das por muchas cosas. Y lo primero que revisamos nosotros, qué cosas son los pulmones. Para ver si ha habido una asfixia, si ha habido tal cosa. Entonces, miren lo bonito que es la medicina, realmente es hermosa. Aprendanla a querer, si no, cámbiense de carrera. Ya soy la primera que les invita a cambiarse de carrera. Bien, no sé por qué no fue, ¿no? A ver, porque está el PPT ahí, pero ¿por qué no cabe? Hay 3 PPTs, tampoco. O si no acá, ¿ver? Bueno, si avanza, sí. Bien, chicos, entonces hablamos de edemas y derrames, ¿no? Es la primera, sí. Es la segunda, sí. Entonces, hemos hablado de edemas. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda cuando hemos hablado de edemas? Es la salida de líquido del vaso hacia el intersticio. ¿Qué tipos de edemas hemos hablado en clases? Acuérdense, cuando hemos hablado de qué términos importantes hemos hablado cuando hablamos de edemas. Sí, 2. Permeseno cardiogénico, renal y hepático. Ya, ¿qué más? Eso es lo principal ahí, ¿no? Y a ver, les dejé de tarea la diferencia entre un edema de origen renal y otro de origen cardíaco. ¿Quién sabe? En el cardiogénico, por ejemplo, sería ejemplo una insuficiencia cardíaca porque está relacionado con el gravitatorio, mientras que el renal, nefrótico y nefrítico. Sí, pero yo necesito que me digas, tú me estás diciendo la teoría. Y a mí me encanta que aprendan, sepa teoría, pero ¿qué les he dicho? Si no me dices
lo que observas en el paciente y todo eso no me vale. Así es que dime, el paciente que tiene edema de origen cardíaco, ¿qué vas a observar en el paciente? ¿Qué vas a observar en el paciente con edema de origen renal? ¿Quieres completar tu intervención? Ya, está bien lo que has dicho, pero te recomiendo que vayas más, porque yo les he dicho que patología es correlato clínico-patológico. Entonces, ¿cómo vas a ver un paciente? Si viene el paciente por emergencia y te dice, tú solo al entrar le ves que tienen los dos piernas pues que parecen dos globos inflados y todo eso, ¿no? Entonces, ¿y qué vas a pensar? ¿Qué? Ya sabes que puede ser el origen de esa persona, de ese edema, ¿qué puede ser? ¿Ah? ¿Cardiogénico o renal? Ponemos a pelear ahí. Así es. Entonces, que cuando ustedes estudien algo, les he dicho, váyanse a la imagen, ¿cómo ves al paciente? Porque tú te tienes que poner en el lugar que vas a ser interno lo primero. Y lo primero que te van a foguear es, ¿quién es la guardia de ella? Y vienes ahí, ¿no? Va a estar llamando al doctor, doctor, hay un paciente. ¿Pero qué tiene? No sé. Yo prefiero que le digas que no sabes. Entonces, chicos, tienen que manejar así. Felicito y saludo lo que sabes, pero completa y vas a hacerlo mejor, te acordarás de mí. Es así. Tú tienes que decirme, a ver, doctor, acá, este es un edema así de origen cardíaco renal. Entonces, yo cuando viene la paciente, yo ya sospecho que el origen del edema. Ahora también hablamos de un edema duro y blando, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me decía el duro? Que no me permitía hacer la fovea o no, y el blando sí. Y ya los dos hay una marcada diferencia. Entonces, acuérdense, y la anasarca ni hablar. La anasarca, el pobre paciente ni siquiera puede hablar, ahí lo tienes, como un Michelin. ¿Saben qué es un Michelin? Sí, ¿no? Michelin. Esa de la propaganda de las llantas, los europeos, así son los Michelines. Puros rollitos. ¿No? Esa es la anasarca, nunca se olviden de eso. Entonces, este aumento, ¿no?, de la presión hidrostática que va a pasar acá y la reducción de la presión osmótica, ¿no?, que ven acá en un lecho capilar, este aumento de la presión hidrostática, ¿por qué? Por la trombosis venosa profunda y una insuficiencia cardíaca congestiva, la famosa IC, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es causada? Por aquellos trastornos que alternan el retorno venoso. Y la disminución de la presión osmótica, que me llevo síndrome nefrótico y cirrosis terminal, por lo tanto, a partir de ahora, tienen que saber la diferencia entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Pero acá, igual. No, la paciente tiene, a ver, su laboratorial, no, este es un nefrótico, doctor. ¿Esto qué? Este es un nefrítico, doctor. ¿Está claro? Bien. Entonces, el aumento de la retención de sal por su forzosa retención de agua asociada causa aumento de la presión hidrostática por expansión, ¿no? Y disminución de la presión coloidosmótica vascular por difusión. Ay, sí pasa, ¿no? Acá no pasa, yo no sé qué pasa aquí. Bueno, los grupos fisiopatológicos del edema. Estos son muy importantes que los manejen, pero ya les he dicho, mira cómo acá, la inflamación, ¿no? Está la aguda, la crónica y la angiogenia relacionada con un grupo fisiopatológico del edema. Pero es que ya lo hemos visto. El edema, ¿qué cosa es? El signo cardinal de una inflamación aguda, la tumefacción o la hinchazón. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos, ¿eh? Seguimos jalando la información. Cada quien no baila con su propio pañuelo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos visto qué puede causar el aumento de la presión hidrostática, ¿no? La reducción de la presión osmótica, también hemos visto. Una obstrucción linfática, ¿cómo podría ser? ¿Qué me dice? Ya hemos visto inflamación. Neoplásica, ¿cómo podría ser? Obstrucción linfática. Aumento del volumen de los. Sí, esa es una. ¿Qué más? Un tumor per se, ¿no? Postquirúrgica, ¿qué podría ser por obstrucción linfática? Que sí, pues muchas veces hay un ¿qué? Una resección de un Resección. ¿Y por radiación qué? Sí, muy bien. Entonces, miren, y acá la inflamación. Nuevamente, entonces, acá tienen, ¿no?, los grupos fisiopatológicos del edema. Mira, edema, ¿no?,
de miembros inferiores, mira acá, insuficiencia cardíaca. Es un edema que simétrico. Ya que está acá, corre, haz el cuadro, acuérdate de mí. Haz tu cuadro y nunca te vas a olvidar. Y pon la figurita. ¿No? Me acuerdo que una alumnita era pésima dibujando, peor que yo. Yo la salí ganando ahí. Pero agarró al final y me presentaba unas guías muy bonitas. Y yo decía, ¿qué has hecho? Bueno, lo que he hecho, se compró una maquinita así me trajo. Imprimía las figuritas solo el borde, ¿no? Y las pintaba, las señalaba, todo. Pero le ayudaba a imprimir, ¿no? Y allá lo demás, pero ya tenía el formato ahí. ¿Qué no harán los chinos? Todos saben. Entonces, miren, acá, ¿no? No se olviden esto, el origen cardíaco del edema. Un edema subcutáneo que deja fovea, ¿no? La fovea, ya hemos visto. Este es un edema pulmonar, ves una regla, esto está en fresco, es una necropsia, ¿no? ¿Y cómo sé que es un edema acá? ¿Quién me dice? En el pulmón. Acá, como yo lo veo ahí, ¿cómo puedo sospechar que es un edema? Digo que si lo exprimíamos, creo que guardaba todo el líquido. Claro. Primero, yo veo acá y el pulmón, así como lo ves, está como que chorrea agua o no. Sí, punto 2. Lo he medido, su tamaño es extremo. Y si lo peso, es 2-3 veces el peso normal. No es decir, porque ustedes ya deben de saber lo normal. Y finalmente me dice, ¿y cómo sabes pues qué es edema? Agarro y como una esponja lo aprieto y sale un líquido cero hemático espumoso. ¿Listo? Así es que nosotros así, los diagnósticos que damos después de una necrosis son macroscópicos y eso siempre lo aclaramos. Lo que vemos y hacemos el correlato clínico, lo que se presume. Solo la microscopía, cuando los cortes de todo esto lo vemos, recién podemos hacer el diagnóstico anátomo, pato. Este edema cerebral, ¿por qué es delicado? ¿Quién me dice cuál es lo complicado del edema cerebral? Bueno, por la estructura de la pelota, en este caso de los adultos es complicado porque al no haber espacio para una correcta dilatación, la masa encefálica quedaría comprimida y bueno, puede llegar incluso a convulsionar. Más que comprimida, mira, acá está la masa encefálica, ¿no? Haz tu dibujo acá. Entonces, como esto tiene que estirarse, lo primero que hace es desplazar al cerebelo. El cerebelo, ¿a quién desplaza? Al tronco encefálico. Y entonces, ¿qué muere el paciente? Enclavamiento. Por un paro respiratorio, un enclavamiento. ¿Te das cuenta? Esto es lo delicado del edema. Por eso, jóvenes, cuando hay un golpe y todo eso, lo primero que te dicen que se ha golpeado la cabeza, ¿de dónde fue el golpe? ¿Cómo fue el golpe? ¿Se perdió la conciencia? Eso acuérdense. No, así, entonces ahí sentado. No, pero está bien, ahí sentado. Porque si es un edema, después lo traen muerto y dicen, no lo atendió, no lo miró y no le hizo nada. Esa es la clásica. Ustedes tienen que tener medidas preventivas. ¿Para qué? Para que después no vengan a denunciarlos por eso. Señora, puede ser un edema, puede morirse su familiar, así es que tiene que quedarse acá. Tenemos que ver cómo evoluciona. Así se le entiende. Y de todas maneras, si el golpe ha sido fuerte o ha perdido la conciencia, los neurocirujanos al toque, ¿no? Le ponen para disminuir el edema, para algo preventivo, porque si no se mueren los pacientes. Miren, acá tienen un edema inflamatorio por quemadura. Estos que dicen en provincia, ¿no? Cuando vemos todos los africanos, sobre todo, son nuestro mejor ejemplo, valga realmente, como que son un poco groseros, de lo que es desnutrición calórico-proteica, ¿no? Los niños, la imagen de esos niños. Pero en la sierra yo he visto mucha desnutrición calórico-proteica. Y entre ellos todavía se broma porque dice, ay, ¿de quién se es hijito? Porque tiene el pelo rojizo. Entonces es simplemente la pancita, es edema. Y todo lo que ves acá, ¿no es cierto? En este caso es un huachorco, es un tipo de desnutrición calórico-proteica. La otra es el marasmo. Bien, acá tienen la elefantiasis, miren acá, pero acá hay asimetría, acuérdense. Haz tu cuadro comparativo, nunca te vas a olvidar, y este es un edema vertebral. Tú le vas a decir al Señor, Señor, abra los ojos, te pega, ¿no? Porque, acuérdense, bien.
edema sistémico, lo hemos visto que es localizado o sistémico, una insuficiencia cardíaca como al aumentar la presión hidrostática y disminuir el flujo sanguíneo renal, y siempre que hay hipovolemia, y eso les debe quedar bien claro, los también lo deben haber hecho en fisiología, lo primero que se activa, ¿qué cosa? Es el sistema renina-angiotensina aldosterona, eso también ya lo saben. Entonces hay retención de agua, ¿no? Y sodio, y hay una insuficiencia renal, y aumenta el volumen sanguíneo, produce un edema. Y la malnutrición, ¿no? Disminución de la síntesis hepática, un síndrome nefrótico, por eso es que te digo, tienes que saber, cuando hagamos patología renal, ya manejas eso, vas a entender muy bien lo demás. Entonces, si hay disminución de la albumina plasmática, ¿qué cosa es? Si hay disminución de la albumina plasmática, un trasudado, súper, ya jalaron la información de lo que se quiere, y disminución de la promiomótica, edema, ¿no? Vamos a ver, estamos. Les cuento que por una alumna se tiene que abrir un grupo de patología, esto realmente es como para darse un tiro. Tendencias trombofónicas y tendencias de infecciones. ¿Cuáles se ponen nefróticos? ¿Y cuál? ¿Ya lo paso? Entonces, bueno, acá, ya, ahora esto es semiología pura, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién agarra, me levanta la mano y me dice, doctora, voy a escribir al paciente? Semiología. Fuerte. Paciente presenta abdomen blando, sin ninguna visceromegalia y inmóvil. Es un paciente varón, porque le veo acá la barbita, ¿no? Que está en decúbito dorsal. Ese es lo primero, la posición que se encuentra. Presenta un abdomen globuloso, distendido, batrazoide y 5 sinónimos más que quieras, ¿no? Y al examen físico, recién puede decir lo demás, completa como deben ser las cosas. Al examen físico, ¿no? Ofrece resistencia, por lo que la evaluación no se puede completar. Porque sí, cuando quieres hacer esto, te rebota el líquido y no puedes evaluar más, mucho cuidado, ¿no? Entonces, eso es descripción del paciente, ¿no? La posición, si está de cúbito lateral, de cúbito ventral, o sea, tienes que ser a detalle, pero todo en conjunto como debe ser, ¿no? ¿Ok? Entonces, no se olvide, esa es semiología, eso es lo que están haciendo. Bien. Hiperemia y congestión, bien. Este es otro, miren acá debe quedar hiper, acuérdense. Y la congestión, que ya también hemos visto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la hiperemia? La hiperemia, ¿no es cierto?, es a nivel arterial o arteriolar, como quieras. Esta es una A y la otra A es de activa. Es un proceso activo. Y la congestión, ¿qué cosa es? A nivel venoso. Y es un proceso pasivo. ¿Esto te queda claro? Ya entendiste lo demás. ¿Sí? Así, como le quieras poner las siglas, puede ser un IPA, un IA, o sea, como tú quieras, haz la manera como te acuerdes de la información, que es muy importante. Entonces es un proceso activo, miren acá, y al ser un proceso activo, que vamos a ver, focos de inflamación, músculo esquelético de ejercicio. Cuando vean ustedes, o van a correr, o van a hacer sus maratones, eso, o van al gimnasio, en su cabeza, ¿qué van a decir? Está sucediendo una hiperemia. O sea, yo cuando empezaba a estudiar medicina, el docente que me enseñó esto me dio la vida entera. Y eso que nunca me olvide de muchas cosas. Estoy saliendo tal cosa, y cuando de histología, fui a la casa, corté la cebolla y vi todas las capas de cebolla y empecé a describir así, ¿no? ¿Quiénes se ve como imagen de capas de cebolla? Los corpúsculos de Bader-Pasini, ¿lo han visto en páncreas? ¿Se acuerdan o no? Es que nunca te vas a olvidar de esas cosas cuando te dicen hazlo. Ves tal cosa y tal cosa, al toque la traduzo a mi parte médica, lo que he aprendido.
ay, eso está haciendo hiperemia, eso está haciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y mientras mantengas activa esa información, la compares y lo relaciones con la salud y todo eso, nunca se te va a olvidar. Ese es el proceso de correlato clínico. Bien, entonces estos fluidos están enrojecidos por acumulación de sangre oxigenada, por eso es arterial. Y el pasivo, que es secundario a una alteración del flujo de salida venosa. Se altera el flujo de salida. ¿Y qué va a pasar acá? Con insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa aislada y estos tejidos que presentan cianosis. Acá están las grandes diferencias. No se olviden, ¿no? Está hiperémico y ahí está así. Lo que tiene es compresión, está todo medio, los labios medio azules y todo eso. Relacionen, por favor, todo lo que aprendan. La hemostasia. Al hablar de hemostasia, ¿qué viene o debe venir a su cabeza? Coagulación. Debe venir a su cabeza ese término, ¿no? Y también deben hablar que hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria, en las cuales, ¿quiénes van a intervenir? Van a intervenir hasta la cascada de la coagulación. Pero ¿quién es el actor principal de la hemostasia? Las plaquetas. Entonces, vamos a la clínica. Si es un paciente, ¿no es cierto?, que tiene las plaquetas por el suelo, 30, 40, y todavía pacientes que pueden mantener eso, entonces está con una plaquetopenia, hablemos con eso. Pero la traducción también es una trombocitopenia, ¿está bien? Entonces, si hay una plaquetopenia, ¿qué cuidados hay que tener con ese paciente? Que no sangra. No hay que moverlo, no hay que hacer muchas cosas. Y cuando te vas dando cuenta, eso nosotros lo veíamos en negocio. El paciente no, y cuando te vas dando cuenta, abre los ojitos y hay una hemorragia conjuntival. Abre la boquita y hay una hemorragia gingival. Le ve los bracitos y ya está haciendo que cosa una coagulación intravascular diseminada. ¿Ves? Esa es la traducción. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que las plaquetas estén dentro de lo normal. Ahora, cuando hay un exceso, también hay patología. Entonces, ¿no? Hemostasia, plaquetas. Eso es lo que viene ahí. Y hablamos acá de una vasoconstricción. Les he dicho que en lo que es trastornos de la coagulación o trastornos hemodinámicos, ¿no?, la lesión de la célula endotelial inicia todo lo demás. Y acá estamos viendo, ¿no?, una vasoconstricción, una vasoconstricción refleja. ¿Por qué? Porque hay una lesión inicial, la zona de lesión. ¿Qué cosa es? Esto es célula endotelial, lesión, exposición de la matriz, y acá empieza todo. Entonces, miren, acá está la célula endotelial, acá está la membrana basal, que está rosada, acá está comprometida. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber adhesión plaquetaria acá, todo esto, ¿no es cierto? Los cambios de forma, liberación de los gránulos, las plaquetas, ¿no?, tienen liberación de estos dos tipos de gránulos, hay un reclutamiento y agrega, ¿qué cosa? El tapón hemostático. Así de simple. ¿Cambió, no? Sí. Entonces, vamos a la hemostasia secundaria. ¿Qué pasa en la hemostasia secundaria, no es cierto? Estamos acá, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un factor tisular, ¿no?, y un complejo fosfolípido, factor de coagulación acá, que va a formar la fibrina, es lo que te decía, con activación de la trombina. Y entonces, ¿qué va a haber? La polimerización de la fibrina, lo que se forma acá, y el trombo y el proceso antitrombótico se lesiona acá. Se lesiona la célula endotelial y cambia el papel que tiene originalmente a otro todo contrario. Acuérdense, y acá esto es lo que se forma, y ya te dije, ¿no? Si esto es completo, en prácticas hemos visto un trombo arterial que obstruye toda la luz, ¿no?, con lo que hemos visto, y si no, simplemente entran para hacer una fibrinolisis, ¿no?, los cardiólogos y todo eso, pues, y se limita y no pasa nada, o se taponan, o si no, migran. Así decimos, la evolución. Las plaquetas, habíamos visto, bueno, son esenciales para la hemostasia, forman el tapón primario, también son datos importantes, y que sella inicialmente el defecto vascular, ¿no?, y proporciona que una superficie que une y concentra los factores de la coagulación activada. Entonces, las plaquetas, ¿no?, con sus gránulos que ya hemos visto en el esquema, le va a producir una adhesión plaquetaria por interacciones del factor de von Tillman,
¿no? ¿Qué pasa si falta este factor? Una patología. La secreción, liberación de estos dos tipos de gránulo. ¿Qué pasa si no tiene alguno de los dos tipos de gránulo? Estamos hablando que va a haber un trastorno, ¿no es cierto?, en la coagulación, ¿no? Y finalmente la agregación plaquetaria. Entonces acá está la imagen. La cascada de la coagulación. Bien, vamos a salir a respirar 5 minutos, por favor. Tenemos todavía hasta las 4, así es que salga. Déjame resolver esto. Con lo que es la hemostasia, bueno, la cascada de la coagulación, ¿no? Que está también estrechamente relacionada con la hemostasis, que está dentro de lo que es un trastorno hemorrágico y trombótico. Hablamos de una cascada de coagulación, la cual acá tiene una vía intrínseca y extrínseca, eso está producida y la podemos ver en el laboratorio, y la que es in vivo, ¿no? Y en vivo hay una exposición de factor tisular cuando una lesión vascular, y de hecho, ¿quién se lesiona? La célula endotelial. Y finalmente la formación, todos estos factores que intervienen en la cascada de la coagulación tienen que estar presentes. Muchas veces nacemos, crecemos, nunca hemos tenido ningún golpe o quizás no hemos hecho algún deporte donde nos ha producido algún tipo de golpe o sangrado o algo que nos manifieste que tenemos alguna patología. Pero en este tipo de alteración a cascada de coagulación, la patología más frecuente, ¿cuál es? ¿Qué es? El hemofílico. No, es donde la mamá le transmite la patología al hijo y es el hijo varón quien la sufre. Eso no se olviden nunca. El endotelio, ya me había adelantado al hablarles, ¿no?, las propiedades antitrombóticas cuando el endotelio está normal. No todo esto es lo que produce y cómo lo forma. Y después de una lesión, de lesionarse este endotelio, ya las actividades se transforman protrombóticas, ¿no? Con plaquetas, procoagulantes, antifibrinolíticos, y acá tienen el efecto plaquetario, el procoagulante y el antifibrinolítico, ¿no? Todas las. Entonces, acá lo principal, siempre los introduzco con un resumen, lo que estamos haciendo quizá un poquito ampliar a detalle, pero el balance entre las actividades anticoagulantes, procoagulantes de la célula endotelial, que va a determinar con frecuencia si se produce formación, propagación o disolución del coágulo. Bien, entonces acá es cuando inhibe, cuando es antitrombótica. Esto es lo que sucede normalmente en las células endoteliales con su función, y cuando se lesiona, ¿no?, todas las actividades son protrombóticas. Bien, acá están viendo, y esto es cultura general, porque muchas veces yo cuando era estudiante he estudiado con hijos de muchos docentes destacados, profesionales destacados. Yo en mi familia no tenía un tío médico que vivía en Chile, pero nunca lo conocí. Y todos tenían ciertos valores, venían de colegios de algunas élites diferentes. Y me acuerdo que había un docente que le encantaba, cuando nos enseñó cirugía, escuchar la música clásica, ¿no? En el acto, en el proceso, en las visitas, cuando entraba a hacer la operación, estaba con su música clásica, ¿no? Y le gustaba, ponía su música clásica cuando hacía sus clases, ¿no? Ponía ahí, es una música muy suave y todo, y lo primero que nos tomaba de lección y decía, ¿quién toca? ¿Qué es? Y yo decía, Beto, a ver. Porque en mi casa, mi padre ni mi madre nunca pusieron un disco de música clásica, nada. ¿Qué ponía mi mamá? A mi mamá le encantaba la música criolla, los hermanos Dávalos, los yarabís, porque ella es arequipeña neta. Y mi papá, su música le encantaba, él es peruano, bueno, nació en la frontera, peruano-boliviano, acá en Yunguyo. Y sus padres, su madre boliviana y toda la cuestión, y le gustaba una música puneña que ahorita a mí me encanta, que no la escucho mucho,
que son los taquiraris, todas esas cosas. A mí me encanta, esas músicas las tengo todavía. Entonces que me pregunten eso, ¿no? Porque eso... Pero chicos, es bueno saber todo eso, eso es cultura. En la mañana hay un colega, yo por molestar cuando voy temprano a sacar mi café, ya, yo veo que hay un clavito, todo el mundo le pone para que desarrollen pupiletras, el colega, no, miento, crucigramas, ¿no? Sí, donde tienes que llenar tus crucigramas. Y yo decía, lo voy a molestar al enano este. Y agarré el periódico y ¡pam! Me lo jalé. Me lo guardé en el bolsillo, me senté a tomar el café. Y viene y dice, Giovanita, ¿dónde está mi crucigrama? No sé, doctora, ahí está en la mesa. No sé, yo lo he visto, yo miraba, se iba todo. Y agarré y agarró y ¿sabes qué dijo? Qué envidiosa la gente. Gente inculta, no puede ver que a mí me rebalsa la cultura. Y yo lo miraba, ya no aguanté la risa y me dice, ah, sí, le digo, te rebalsa la cultura. Y en ese tamaño que tienes, ¿qué cultura? Y no, es una persona, es un urólogo, ¿ya? Y nunca me voy a olvidar ese urólogo. ¿Sabes que cuando estaba yo de residente, yo regresé y había una conferencia porque él encontró un riñón en herradura. Él fue un incidentaloma, muy pequeñito. Tomo una foto, quería que lo publique y a mí me gustaban mucho esas cosas. Y agarraba, ¿no? Y en una de esas que estaba toda histérica, que me dice, no puedo, estoy haciendo otras cosas que no sé qué, no sé qué. Y agarra un colega suyo que ya falleció, le dijo, oye, Nano, no seas impertinente, déjala a la doctorita hacer sus cosas. Corre, vete tú a bucear con tus pacientes. ¿Qué cosa estás diciendo? Le decía, ¿tú qué tienes que hacer? Tú no puedes hacer tacto rectal. Tú tienes que ponerte tu ropa de buzo y con una canoita te metes por atrás y buceas todo, le decía. Es que es bien bajito. Y eso nunca se me va a olvidar. La cosa es que cuando yo lo veo al colega por el pasillo, me lo imagino buceando dentro de la parte del hombre que está ahí. Así es que esas anécdotas, pero es una persona erudita, o sea, increíble. Ahora, ¿saben qué aprendí de él? Algo que yo he tenido que ir a leer, ¿no es cierto? Porque no le creía. Oye, tú sabes que los reyes católicos dicen, ¿no? Que le han pagado los viajes a Cristóbal Colón para que conquiste América. Claro, eso dice la historia. Ay, eres un ignorante, tienes que leer más. Son los judíos. Los judíos. Es increíble. Vayan a leer. Yo he ido a leer, cuando me dice, corre, lee un poco. Y cuando vas a leer, pero es algo que te jala la información, ¿no? Como los judíos son las personas que están en todas partes del mundo, en todo lugar con sus labios. Así, muy disimulablemente. Y ellos fueron los que agarraron, y el objetivo era que descubra América. A ver, les dejo ahí la pastillita de la intriga y vayan a leer. Y cuando dije, no, para mí serán los reyes católicos. Los reyes católicos, otros ignorantes, decían. Pero sabe un montón, se sienta y empieza ahí. Así es que le dije, toma tu crucigrama, no llores, porque si no te vas a ahogar. Y agarra y me dice, veo tanta cosa, hay algunas cosas que sabemos como médicos, me decía. La tercera mujer del rey no sé qué cosa, que no sé qué es fulano, el fulano mengano. Y decía, ¿quién será? Todavía tenía 3 mujeres, que sí. O sea, yo perdí, pero es mi ignorancia, ¿no? Les dije que a mí la historia del Perú me encanta, nadie me engaña, pero Historia Universal me tocó un docente, pero que quería llorar, así es que no me quedó mucha información. Bien, entonces, acá les pone, ¿no? Y este famoso que lo vemos, también lo hemos visto, ¿dónde lo hemos visto, Vincho? Las 5 R's y la última, la impotencia funcional, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no? Eso es cultura. Ahora también agarró y me dijo, me trajo 2 fotos de campeón. 2 fotos. Me dice, pero pues son iguales. Y otro ignorante, así te dicen tu cara. Pero son los mismos. Le digo, y agarras tu vez de buscar, y es uno que es medio criollo y todo eso. No. Campeón es una persona de tez trigueña, más tendiente a la raza andina. Este es campeón. ¿Y qué? Era
conmigo y me dice, es que somos unos ignorantes, ¿cómo te dejan meter esto porque tiene mejor pinta? No, este es Carrión, me decía. O sea, tú te sientas con él solo media hora mientras tomas el café y te desasnas un montón. Con eso te... Bien, entonces miren acá, chicos, ¿qué sucede, no? La lesión endotelial y la trombosis. Ya les he explicado, por eso voy a ir un poco más rápido, pero este flujo es muy importante, que lo entiendan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una hipercolesterolemia, con inflamación, ¿qué sucede? Una lesión endotelial, ¿no? ¿Y qué intervenía lo que te dije? Alteración de flujo sanguíneo, ¿no? Que también puede tener, ¿qué cosa? Hipercoagulabilidad. Cualquiera de los dos te va a formar el trombo, previa que lesión endotelial. Esta alteración de flujo sanguíneo, ¿no? De una parte retornante, justamente esta, torbellino, ha hecho que se lesione el endotelio. Entonces acá tienen la alteración de flujo sanguíneo, la éstasis, ¿no? Por ejemplo, una fibrilación auricular, un reposo en cama, ¿no? La paciente, la señora, la turbulencia, un estrechamiento aterosclerótico del vaso, y lo que es hipercoagulabilidad heredada, por factor 5 del Lendon adquirida y el cáncer diseminado. Entonces ahí tienen, por ejemplo, las causas primarias, todo eso está... Yo todo esto estoy pegándome casi al 100%, ¿no? Salvo que haya alguna información nueva, cambiada, todo sale de Robbins, ¿no? Para que no haya mucho inconveniente en nada. Además es un buen vino, no hay... Pero todo estoy pegada a eso. Bien, la evolución del trombo también ya les expliqué cómo puede evolucionar, tenemos que se propaga, ¿no es cierto? Que embolice, ¿por qué? Porque se fragmenta y viaja, ¿no? Que se disuelva, ya te digo, dependía del manejo, y la organización y recanalización. Sí es muy importante esto de último al hablar de recanalización. Y está bien claro, ¿no? ¿Qué es recanalización? Tú tienes el vaso acá y ese trombo que hemos visto en práctica y todo eso, lo vemos acá, ¿no? Entonces hay una obstrucción. Pero la naturaleza es sabia y eso se llama idiosincrasia. Todos tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y la naturaleza de nuestro organismo es tan sabia que el flujo sanguíneo pues muchas veces viene acá y no puede pasar, pero muchas veces se abre camino por acá, se abre camino por acá, y cuando ya se abre camino por acá o por acá, ya la presión, ¿no? Y un poco puede penetrar inclusive en el mismo trombo, a eso se denomina recanalización. Ha cogido otra vía que ha permitido que continúe todo dentro de lo normal. Eso es, no se olviden, y acá hay varios ejemplos. Esto es fijado en formol, ¿no? Un trombo apical, ¿no? Esto es un trombo laminar, esto es un trombo mural que está dentro, pegado al muro de la aurícula izquierda, y este es un trombo organizado, ¿no? En la pared ventricular. La embolia, bien, ¿qué es? Si el trombo, fragmentos del émbolo viaja, lo que va a hacer es una embolia. Por eso es el trombo embolia pulmonar. El trombo que se fragmentó y que fue a tapar los vasos del pulmón. De ahí viene todo eso. Y miren lo caprichoso, ¿no? Y lo primero que hemos visto, también ya te lo expliqué, la pulmonar, que es la más frecuente, y la otra es la sistémica. ¿Y de dónde venía? También ya está explicado, mira, ¿no? ¿Dónde nace? ¿Cómo va? Y mira, guaguas, lo caprichoso, la vida es así, ¿no? Mira, solo tapaba acá, no había problema. Mira cómo hizo, y finalmente lo que estamos viendo es una necrosis. Y la sistémica, ¿no? Acá hay un riesgo vital, ¿no? Hay un coágulo sanguíneo y desprendimiento a través de todo el cuerpo. Y bien, igual acá es un coágulo en fresco y es una arteria pulmonar, lo que ves acá. ¿Y qué te pueda producir la sistémica? Una embolia cerebral, un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, ¿no es cierto?, a nivel de la carótida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de émbolos, lo hemos visto puramente con la sangre, los fragmentos, etcétera, etcétera, pero hay otros émbolos. Hablamos de la mujer gestante, ¿qué tipo de émbolo fue? El líquido amniótico y las membranas, ese es un tipo de émbolo. Otro que es muy frecuente también en las adultas mayores que tienen una fractura de cabeza de fémur. Hay la fractura de la cabeza de fémur y la médula se expone y también viaja a distancia, ¿no? Entonces muchas veces los adultos que ingresan por emergencia esperan una placa porque hay una fractura, ¿no? Y puede embolizar esa médula y
al paciente que va a hacer. Entonces también hay émbolo aéreo, de aire, ¿no? Y hablamos que para que el paciente fallezca, mínimo de unos 100 cc de aire para hablar, ¿no? Entonces miren acá, hay el émbolo de la médula, también hay un émbolo que se denomina tumoral. Ahora vamos a ver neoplasias. La masa tumoral, tenemos la célula neoplásica, se establece todo, viaja a distancia, eso ya es un émbolo tumoral. Y nosotros los patólogos vemos en el tejido, por eso decimos embolia tumoral o permeación vascular o linfática. Esa es nuestra expresión cuando hacemos el informe anátomo-patólogo. Bien, entonces acá tenemos embolia grasa, embolia medular. Acá hay otra, embolia gaseosa, lo que te decía. Y mira cómo va, esto es obviamente una necrosis, acuérdate. Y cómo, así como ves, es increíble. Por eso te lo describo. Ese equipo de venoclisis así es que ves los vasos en el cerebro llenos de aire, así se ve. Y acá trata de ver más o menos, ¿no? Así se ve la embolia gaseosa. Acá tienen, ¿ven? La de líquido amniótico que llegó acá y como llegó, no solo el líquido, sino las membranas, puede llevar a la muerte al paciente, como la llevó a la paciente. Entonces, ¿por qué? Ahora algunas cosas. ¿Por qué? Nadie se preguntó, pero algunos van a ver, ya van a tener la explicación, que a toda mujer, a pesar de la edad que tenga, ¿no? Cuando van a entrar a una cirugía abdominal, siempre les vendan los miembros inferiores. A ver, si no, fíjense, o revisen, ¿no? Y revisen el por qué. Es una norma. El otro día estaba en sala de operaciones esperando una congelación y había un ginecólogo que dijo, ¿qué pasó? Ese ya se pasó ya. Yo lo hubiera agarrado y tirado al primer piso por la ventana. ¡Eso yo! ¡Se me voy! Pero doctor, ¿qué pasa? Mira, después le pasa algo, me echa la culpa, no la han vendado. Y agarra la enfermera y le dice, ay doctor, por eso se queja, yo lo voy a hacer. No es que por eso me quejo, no han cumplido sus funciones. Eso no es correcto, le dijo. Yo decía, ahora ¿quién tiene la razón? Los dos. Bueno, por lo menos él, porque realmente si le pasa algo, él es el que va a ser denunciado. La licenciada no. Pero la licenciada no tuvo la culpa, porque si voy más allá, quien tuvo la culpa fue el interno. ¿Cómo les quedó el ojo? El interno debe preparar. El perro manda al gato, el gato ratón, y el ratón a su cola. Ustedes vienen a hacer la cola del ratón. Porque el asistente dice, mañana preparen a la paciente para que salga. Es un laboratorio de todo. El R3 le dice al R2, ya sabes. El R2 voltea y le dice, ya sabes. El R2 al 1, ya sabes. Y el otro voltea y le dice al interno, mira, si no, te caes. Entonces fue el interno que no le vendió tu problema, se causó. Iba a suspenderla la cirugía, y era una cirugía oncológica, porque nosotros estábamos ahí para recibir el tumor y hacer la congelación y todo, ¿no? Pero bueno, pues así es que acuérdense por qué se debe dar los miembros inferiores en las mujeres, ese tipo de cirugía. Bien, entramos a otro término que es el infarto, y cuando hablamos de necrosis, la necrosis coagulativa, ¿no es cierto?, que era alteración de las proteínas, tenía una peculiaridad que guardaba la morfología de la estructura, y al hablar de necrosis coagulativa les dije, cuando hablamos de órganos y sistémica, sigue siendo y seguirá siendo el mismo tipo de necrosis, solo que como es un órgano, por ejemplo, un riñón, el corazón, el hígado o el pulmón, no podemos decir que tiene una necrosis pulmonar, lo que tenemos que decir que es un infarto pulmonar. Por eso de ahí el nombre de infarto, ¿no? Pulmonar, no deja de ser necrosis, sino que es una necrosis que compromete, en este caso, un órgano. De ahí el nombre de infarto. ¿Queda claro? Entonces acá ya no va a haber muchas cosas nuevas, ¿no? Acá, miren, entonces hay dos tipos de infarto, el infarto rojo y el infarto anémico. Y están viendo, ¿no? Eso nosotros es la descripción macroscópica. ¿Pero qué es un infarto rojo? Cuando es hemorrágico y viene por todas estas causas. Y el infarto blanco es anémico por oclusión arterial de los órganos sólidos, ¿no? Entonces, mira, por eso es anémico, pálido, blanco, le decimos así, porque no ha sido ni siquiera ni ligado, peor oxigenado. Entonces,
Cuando hablamos de un infarto cerebral, un infarto al corazón, un infarto pulmonar, un infarto intestinal, un infarto esplénico, un infarto renal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí queda claro el concepto. Sí. Bien, vamos. Si hay alguna pregunta, estoy por responder, y José. Bien, vamos a ver las generalidades y la clasificación, ¿no? En una zona de necrosis isquémica por obstrucción de irrigación arterial, ¿no? Por obstrucción del flujo venoso de salida, generalmente se acompaña de necrosis coagulativa, excepto en el cerebro, ¿no es cierto? ¿El cerebro qué tipo de necrosis es? Entonces, miren, un infarto intestino. Así se ve un infarto intestinal. Infarto renal antiguo, ¿no? Este ya es cicatriz. Acá hubo el infarto y hay cicatrización. Y un infarto cerebral, ¿no? Ahora, miren acá. ¿Por qué? Por la trombembolia, una regla. Y cuando tú ves un corte de masa encefálica, obviamente que el paciente ya descansa en paz, ¿no? Si no, ¿cómo vas a sacar una regla? Entonces, porque hay alguna vez, es que, ¿por qué les aclaro? Porque a pesar de ser obvio, algunos te preguntan algunas cosas que quieres abrir la boca y tirarle al primer. Yo decía, Dios mío santo, está en el tercero, ¿cómo va a llegar a...? No, mejor me quito. Ahí. Y acá, la gangrena en el hemisferio, ¿cómo puede ser la gangrena? Húmeda. Húmeda, cuando hay un proceso infeccioso, sangre, bien. Sí, yo tenía un compañero que era dramático, decía, uy, pero nos va a tomar examen, ay no, agárreme. Pues, hasta que un día, nosotros estábamos estresados porque en realidad ya íbamos a dar el examen, y ahí en la facultad ya esto no tenía así, era más bajito, ¿no? Y bueno, pero igual, agárreme. Y nadie te agarraba, nosotros nos íbamos a decir, ay, nadie me va a agarrar, entonces me tiro nomás, agárrenme, que no, así era. Es un gran anestesiólogo, trabaja en el INEM. Ay, el Harry, nunca voy ya pero no sabe qué pasó con Harry. Ay, mira, tan mal me cayó un momento así, eso me estresó como era, que de lejos lo miraba, chicos, y me enronchaba. Eso se llama somatizar. Y mis compañeros decían, pero Choyito, ¿cómo va a ser? Yo lo miraba de lejos y tenía que respirar y retirarme, porque era una cosa que así le tenía. En los exámenes yo lo miraba y ya me alejaba. Me alejé mucho de él, ¿eh? Y él se dio cuenta, porque mis compañeros le dijeron, no sé qué le has hecho, pero la enronchas. Así. Ese nada, no me voy a olvidar. Había estudiado en el colegio militar y le dijimos, ¿y cómo estás tú acá? Tú deberías ser militar. Es que justamente por mi porte nunca voy a ser militar. Así es que como no voy a ser militar y quiero que me respeten, tendré que ser médico. Entonces, hablar de shock. Al hablar de shock tenemos que hablar tres aspectos fundamentales. Que falle la bomba cardíaca, o sea, el mismo corazón. Y como el corazón tiene un circuito ahí, que falte la volemia, ¿no es cierto? O que haya una falla, ¿no?, de agua. Entonces, cuando falla el corazón, es un shock cardiogénico. Puede haber un infarto, ruptura, arritmia, un taponamiento cardíaco. Generalmente, cuando hay un derrame pericárdico, generalmente los derrames pericárdicos es por un sangrado, por alguna lesión, un trauma, etc. O también, ¿por qué? Por neoplasias, guau. Las neoplasias te producen derrames pleurales, pericárdicos, etcétera, etcétera. Acuérdense, son dos cosas importantes. Y la embolia pulmonar, como ya lo ahí es el mecanismo. Y la hipovolemia, que baja el volumen. Ya hemos visto, baja el volumen. Estás en la sierra, no tienes un banco de sangre. Cuando estás con un paciente que se te va a chocar por falta de volumen, ¿qué le haces? ¿Ah? Agarras y sabes que no exageres, canalízalo por acá, polielectrolítica, por todos lados, hasta que lo derives, porque se te choca y se te murió en el camino. Ya llegando al hospital o al nivel que sea, ya le transfundirán y todo eso, ¿no? Porque me dice, hay que ponerle 2 unidades de sangre 3. Yo, si no tienes, estás en la sierra, estás en la punta del cerro. ¿Qué vas a decir? Que le mande la sangre. Diositos es bueno, quizás, no lo sé. Les puede hacer milagros si son angelitos. Y eso asociado a la inflamación sistémica, el famoso ¿qué? Shock séptico o la sepsis
¿Qué es qué cosa? Generalizada, infección generalizada. Bien, entonces, aquí está la patogenia del shock séptico de fisiología y vamos a vernos a lo que es neoplasia. Bien. Vamos en neoplasia, yo creo que voy a regresar a la anterior para tener espacio. ¿Qué es neoplasia? Es otra historia, ¿no? Viene la mamá y te dice, mamita, ¿cómo tienes en el hospital? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que tengo una neoplasia. Y te pones a llorar del estrés, ¿no? Porque, pero no llores. Tienes que decirle, mamita, ¿pero qué tipo de neoplasia? Porque mira, estás estudiando medicina y le tienes que aclarar. Mamacita linda, las neoplasias o tumores, como le quieras decir, ¿no? Tengo un tumor, ¿ya? Pueden ser que benignas o malignas. Y eso te dijo el doctor. Ha dicho que me tienen que hacer estudios y todo. Ay, ya ves. Entonces no seas como el patán que el otro día le decía a los chicos, el patán tarado, un montón de adjetivos calificativos, le digo, cuando lo veo, me doy la vuelta, solo por no saludarlo porque realmente es un malcriadazo, ¿no? Mira, va el paciente con el hijo, un PSA alto, le duele mucho, no puede caminar, está en silla de ruedas, está todo anémico, ¿no? Y lo han derivado. En nuestro hospital solo vemos pacientes de nivel 4 de atención especializada. Doctor, ¿qué tengo? Le dice. Mira, tienes un cáncer que lo tienes hasta en los huesos. Así es que mejor te vas a la casa, dejas todos los papeles en regla porque si no vas a dejar problemas. Hay que te diga ese tarado, yo voy y le pego. Pero así lo hizo. Y les voy el extremo, ¿sabes por qué? Porque el paciente te va a preguntar y el familiar. Y obviamente, si estás en un nivel 4, justamente porque esa es la capacidad resolutiva. Entonces aprende a tratar al paciente. Recuerda que puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, el ser que más quieres, tu mejor amigo. Entonces, ¿cómo le vas a tratar? Tienes que decirle lo siguiente. A ver, señor Luis, o papito, como le quieras dar, como pueda hacer la confianza. Lo que sucede es que hay que hacer varios estudios. Ha venido tu PSA elevado, y si esa elevación para tu edad y lo que tienes, hay probabilidad de que sea malito lo que tienes. Pero vamos a hacerte más exámenes para comprobar. Vamos a complementar. Te han derivado acá porque te cuento que el PSA puede elevar por procesos inflamatorios y le empiezas a bla, 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 y un poco que lo tranquilizas, ¿no? Así es que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer acá, vamos a hacerte una gamografía para ver, vamos a hacerte los marcadores, todo vamos a ver, papito lindo, corre con calma, y te dice, sí doctor, pero si tengo cáncer, bueno papito lindo, si tienes el cáncer, no vamos a echarnos a llorar, ¿qué tenemos que hacer? Tomar fuerzas y luchar contra eso. Ese maloso no va a poder contra ti. Entonces, todos los pacientes que han venido y tienen esa positividad del cáncer, se les da un tratamiento, radioterapia, de acuerdo al estadio, o se les saca la próstata, o muchas veces hay que sacarle los testículos, que se denomina, qué cosa, castración química, le explicas todo. Y tienen tiempo, un tiempo bueno de sobrevida y de todo eso. Así es que, tranquilo, primero tienes que tener calma, ¿no? Recuerda, cuando le dan el diagnóstico a él, es toda la familia la que se involucra. O vas a decir, mi mamá tiene cáncer, ay sí, ¿no? Yo sigo haciendo mi vida. No. Hasta el perro se pone triste aunque no lo crean, porque siente. Y sabían que el perro olfatea y te puede detectar, y te puede decir que tienes algo ahí que te tienes que hacer ver. Estudien eso. Es una buena línea de investigación. Entonces, existe pues, tengo un tumor, sí doctor. ¿Qué tipo de tumor? Bueno señora, por el tipo de crecimiento y por el tipo de esto vamos a ver qué es, ¿no? Hay que explicar al paciente, estás en obligación de explicarle que te quede claro. Bien, entonces vamos a ver características generales de esas neuronas. Generales, ¿qué son generales? Entre lo que es benignidad, benigno, luego maligno. Yo le digo malocito. Bueno, entre benigno vamos a ver el tiempo.
El tiempo de crecimiento, de manifestación de todo esto benigno puede ser meses, años, etcétera, etcétera. En cambio, el maligno viene de semanas a mes o a más. El tiempo, ¿no? Viene la paciente con una señorita de vuestro grupo de edad, una mamá, y le dice, ¿sabe qué, doctor? Y mira, observa lo que te digo. Doctor, tengo un nódulo acá. Así te lo dice. Te parece un frijolito. El dedo lo siente y el borde y se mueve. Pero que me duele. ¿Cuándo te duele? ¿Cuando me ducho o cuando ya se me va a acercar la menstruación? Ah, bueno. Entonces mira acá que es muy importante. Le da a menor edad, ¿no?, mayor probabilidad de benignidad. A mayor edad, mayor probabilidad de malignidad. Otra característica. ¿Por qué? Porque viene la paciente, 50 y tantos años, un poco decaída, unas fases ansiosas, álgica. Eso es semiología. Y dice, señora, tome asiento, a ver la vez, un poco decaída con el familiar. Y dice, bueno, doctor, vengo, estoy muy preocupada. Y el familiar interviene y le dice, doctor, mi mamá en menos de un mes bajó 10-15 kilos de peso. Y la señora dice, es que me he visto, quería agarrarme y tengo acá una masa, mira cómo señala, tengo una masa, ¿no te dice esto? Tengo una masa acá, me duele mucho cuando me la quiero evaluar, porque cuando quiero coger me duele porque jala, tira la piel. Además tengo acá varias bolitas. Entonces fíjate, lo característico en la descripción del paciente o en la evaluación del examen físico es benigno, bordes delimitados, movible, etcétera, etcétera. Malignos, bordes imprecisos, tipo infiltrante y mucho dolor. ¿Estamos bien? El tiempo es muy, ¿no? Mira, sí, hace tiempo, y entre semanas, hace un mes que me he bajado de peso y todo eso. Es rápido. ¿Te das cuenta? Y es muy importante. Entonces son caras que cuando viene la paciente, tú tan solo de verla, observarla, ya más o menos sospechas. Tienes que ser así, de hábil observador. Y sacar la información, señora. ¿Y alguien en su familia ha tenido lo mismo de decir, mi hermana murió con cáncer, mi abuela murió con cáncer, etcétera, etcétera? Y acá la señorita te va a decir, sí, ay, es un nódulo, pero me duele acá. Es un fibroide. No, mami, hijita, corre, tómate tu vitamina E y un mes lo volvemos a evaluar y no vas a tener nada. Punto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la diferencia del manejo? ¿Ok? O también le vas a decir a la señora, vaya a solucionar sus problemas porque va a dejar problemas en la casa. Eso se llama tino. Entonces eso se llama empatía. Ustedes tienen que ser empáticos, totalmente empáticos con su paciente, nunca se olviden. Entonces, hablar de benignidad, malignidad, acuérdense, tumor, hay que ver. El tumor tiene que tener un apellido. ¿Es un tumor benigno o es un tumor maligno? ¿Ok? Ahora bien, todo, ya te digo, si es un tumor benigno, tumor, ¿cuál es la terminación? Oma. ¿Está bien o no? Listo. Si es de grasa, ¿cómo se va a llamar? Lipoma. Si es de hueso, osteoma. Fácil, ¿no? Si es de cartílago, condroma. Listo. Como es estroma, ¿no? Su contraparte maligna será, le vamos a poner el término sarcoma. O sea, es un liposarcoma. Así es la nomenclatura. Un osteosarcoma, un condrosarcoma, su parte maligna. Listo. No se hagan faltas, ahí van a tener un capítulo. No, es sencillo, criaturas. Y todo lo que tiene origen epitelial es carcinoma y se acabó. Todo lo que se origina en epitelio es carcinoma. Y cuando te dicen cáncer, es malo, es malo. ¿Está bien? Ya está. Eso es nomenclatura. Ahora vamos con otra cosa. El grado de diferenciación. Bueno, mejor avanzo las diapositivas porque las tengo ahí. Vamos.
Entonces acá tiene todo. Ahora hay excepciones, claro que sí. El prefijo de vaso, ¿cómo es? Hemangio. ¿Y cómo sería un tumor benigno? Hemangioma. Estroma, un hemangiosarcoma. Pero hay los linfomas, las leucemias, ¿no? Los mielomas, porque el origen es el tejido mieloide, y así. Los melanomas, porque se originan en los melanocitos. Entonces, chicos, no hay difícil para que ustedes se compliquen con eso. ¿Ya? Y acá tienen todo. Todito. Me avisan si les paso la hora. Todavía falta, ¿no? Ah. Bien, acá tienen lo que es diferenciación y anaplasia. Bien, para hablar de diferenciación, vamos a ver, bien diferenciado y pobremente diferenciado. Nos vamos a ir a los extremos para que no se compliquen la vida, porque nosotros hablamos hasta de medianamente diferenciado. ¿Qué significa diferenciación? ¿No? Que cuando nosotros vemos el tejido, los patólogos, podemos identificar dónde se origina el cáncer. Y cuando identificamos, decimos que está bien diferenciado, porque podemos ver dónde se originó. Y cuando no podemos verlo, decimos indiferenciado. Ejemplo, y acá está el extremo. Por ejemplo, este es un leiomioma uterino, ¿no? Aquí está. Ya lo hemos visto también en prácticas, creo, sí. Entonces, cuando yo veo un leiomiosarcoma, ¿no? Veo que se origina en estas zonas, es bien diferenciado. Pero si no, ni siquiera voy a decir que es un leiomiosarcoma, voy a decir neoplasia maligna pobremente diferenciada. ¿Por qué? Porque no puedo ver dónde se originó. Ese es el grado de diferenciación. Hablamos de grado de diferenciación cuando podemos ver de dónde se origina o cuando no podemos ver dónde se origina y punto. ¿Está claro? Sí. Eso es un grado de diferenciación. Y acá tienen, ¿no? Acá dice mitosis, nucleoarquitectura, bueno, eso es más o menos. Y recuerden, acá hay un término muy importante, metaplasia. Y cuando estamos en neoplasia, ya les dije que existía el término de metaplasia inmadura. Por ejemplo, cuando hemos visto la biopsia gástrica, ¿no es cierto?, en prácticas, hemos visto que hay una metaplasia intestinal o no, el famoso BIN. Esa metaplasia intestinal en el estómago es un factor predisponente al cáncer gástrico. ¿Ves? Es una metaplasia intestinal. Ya estamos yendo un poquito más. ¿Te das cuenta? Y lo que habíamos visto era el que estaba así como circulito en la bolita, entonces estaba bien diferenciado porque se podía ver que estaba... No, ese no es eso es un solo leiomioma en castellano. O sea, pero... Lo que están viendo es un leiomioma. Para decir que es un leiomiosarcoma, tenemos que contar número de mitosis, división celular, por eso no voy a más. Es un leiomioma. Pero si tengo que decir cuál es la parte maligna del leiomioma, es un leiomiosarcoma. Punto. No te compliques. Bien, entonces acá tenemos la invasión, ¿no? ¿Qué es invasión? Es la infiltración del cáncer. Si yo estoy acá, les digo, y armo mi campamento, me pongo cómodo, tengo que tener de dónde nutrirme, sí, nuevos vasos se denominan angiogenia, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y después que hemos crecido, nos hemos establecido, formo mis brigadas. Y todas mis brigadas dicen, bueno, estamos acá, tenemos todo eso, y bueno, pero para que forme la brigada, esta célula neoplásica que es muy hábil, dice, yo tengo que hacer que trabajen para mí, es una gran empresaria, ¿o no? Sí, un gran empresario es aquel que hace que trabajen para él, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer tal y tal cosa, pero a ver, ¿qué va a hacer? Me meto al ciclo celular y en el ciclo celular, aquí muto al P53. ¿Por qué? Porque la función del P53 es chequear si hay algún error, corregir y todo eso, no. Pero me meto ahí y le digo, ven, para acá. Tú no vas a hacer nada de eso. Tú, en vez de sacar 100 por hora, tú vas a sacar 1000 o 10.000 por hora. Y como a mí me da la gana, con estas condiciones. Y de esas 1000 que se reproducieron, nuevamente, o sea, viene su clona, esos son todos los diferentes campamentos que van a migrar, ya sea por la vía hemática, por la vía linfática, y eso se llama metástasis. Chicos, eso es todo. Vamos a ver un poquito de la biología molecular de lo que es neoplasia, lean un poco, pero es ya biología molecular, ya han hecho uno de eso.
para que se pueda entender. Pero en castellano el esquema creo que les he introducido, que es muy importante. Y acá, por ejemplo, miren, ¿no? Los criterios. Benigno, maligno, el crecimiento expansivo localizado infiltrante, es así, el crecimiento infiltrante. Y ahí que viene el término de cáncer, del cangrejo, del signo, ¿no? Los límites están bien delimitados, como ves acá está mal definido, impreciso. Tiene cápsula, es más frecuente y acá no tiene cápsula, ¿no? La movilidad acá sí, acá no, está fijo, jala, ¿es lo que te he descrito? No, sí. Metástasis, no, pues no, porque es benigno. Y este sí, porque es maligno. Y la cirugía es fácil de extirpar y acá pues no. Miren, esto es tinta china y tenemos que matar con tinta china el borde quirúrgico, y cuando hacemos cortes es tumor con esto para decir si el tumor ha cogido o no el borde quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Porque si cogió el borde quirúrgico, es decir que ha dejado cáncer el cirujano en la paciente. Es muy bonita, es bella la profesión. Ámenla, quiérenla, póngala cariño, no me odien. Y acá están las vías de metástasis, todo lo que te explicaba. Mira cómo viajan acá, las clonas y todo eso. Y sí, les contaré la historia cuando me pusieron el primer cero en el INE. Cuando decía, ¿de dónde decía Arequipa? Sí, ay, estoy yo toda metida. Y decía, y el cirujano, el oncólogo, una eminencia también arequipeño, empezó a decir, ¿no? Y a los chicos les decía, y dijo, ni siquiera me señaló a mí, sino dijo, ¿cuál es el cáncer más frecuente del pulmón? Yo dije, el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, dale. Volteó y me miró. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente en el hígado? Uy, el hepatocarcinoma y todo. ¿Tiene cero? ¿Qué? Le dije, ¿por qué? Ya me quedo callada, ya les he dicho. Yo no te he dicho cuál es el cáncer más frecuente de pulmón. No te he preguntado cuál es el cáncer más frecuente de hígado. Yo te he dicho cuál es el cáncer más frecuente en el pulmón y cuál es el cáncer más frecuente en el hígado. Y en ambos el más frecuente es el metástasis. Para la historia, para su conocimiento y con seguridad alguna vez en su vida se acordarán de mí, que son preguntas muy sutiles pero correctas. Y cuando hay varios nódulos, solo una ecografía o una imagen y la probabilidad de que sea metastásica es alta. Y cuando solo es un nódulo, la probabilidad de que sea primaria es alta. ¿Está bien? Esa es experiencia de vida, más que todo. Bien, entonces chicos, nos estamos viendo. Ojalá por bien anoche me mandes lo que has compartido, ¿no? Con tus compañeros.